En el vídeo de hoy quiero explicarte por qué la mayoría de las mujeres creen que la maternidad empieza el día en que nace su bebé, cuando en realidad comienza muchísimo antes, mucho antes de lo que ella piensa. Y no comprender esto hace que muchas madres lleguen en el momento del parto con más miedo, en un posparto con más inseguridad, incluso en una lactancia donde realmente se crea la mamá que es totalmente insuficiente. Cada semana acompaño a muchas mujeres embarazadas que están preparando pues, la habitación del bebé, comprando el carrito, comprando el portabebés, la cuna, la ropita, bueno, preparando todo. Y sí, no digo que no, esto está súper bien, pero mientras preparan todo lo que hay fuera, ¿vale? Muchas veces nadie les prepara realmente algo que marcará la diferencia. Y es lo que ocurre dentro de ellas. Nadie les enseña a confiar en ellas mismas, nadie les enseña a gestionar todos sus miedos, nadie les enseña que la maternidad no empieza cuando nace un bebé, sino que empieza el día en que una mujer empieza a transformarse. Y eso sucede muchísimo antes del parto. Quédate hasta el final de este vídeo porque quiero compartir contigo una manera diferente de entender la maternidad, una forma que puede ayudarte a vivir tu embarazo, tu parto y tu posparto con mucha más tranquilidad y con mucha más confianza y con mucha más conexión, no solo contigo, sino que también con tu bebé. El primer nacimiento no es el del bebé, sino que es el de la mamá. Cuando una mujer descubre que está embarazada, todo el mundo empieza a mirar alrededor del bebé. De cuántas semanas estás, si será niño o niña, si ya has comprado el carrito, si ya sabes dónde vas a dar a luz. Bueno, y todo esto son preguntas que, bueno, pues que sí que son totalmente normales. Pero hay una pregunta que casi nadie suele hacer y es que, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú, mamá? Porque ese mismo día también empieza a nacer una mamá. Y esa mamá necesita ser cuidada. Esa mamá necesita ser escuchada. Esa mamá también necesita aprender a confiar en ella. Sin embargo, vivimos en una sociedad que preparan muchísimo el nacimiento, pero muy poquito el nacimiento de la mamá, de una mujer, que va a acompañar a ese bebé a lo largo de toda esa vida. Y ahí empieza una gran parte del sufrimiento, como si dijera yo. El embarazo no solo transforma tu cuerpo, sino que muchas veces transforma también la manera en la que piensan. El embarazo consiste únicamente en que el bebé vaya, no consiste únicamente en que el bebé vaya creciendo, sino que el embarazo también transforma la identidad total de esa mamá y empezamos a hacernos preguntas antes de que nunca nos habíamos planteado antes, y era si seré una buena mamá, si lo haré bien, y si algo sale mal, y si seré capaz de dar el pecho, sabré interpretar realmente lo que me pide el bebé. Y poco a poco todas estas preguntas pueden convertirse en un miedo, porque nos hacemos más débiles, porque el estrés nos prepara, porque nadie nos ha enseñado a convivir con esta transformación. Y cuando una mujer entiende que todas estas emociones forman parte de este camino, deja realmente de luchar contra ellas y empieza a comprenderlas. Muchas mamás llegan al momento del parto creyendo que lo importante es la técnica
que lo importante es aprender a hacer las respiraciones correctamente, la posición y la postura, que hay que preparar la maleta correctamente, leen libros, se forman, ven vídeos y todo esto puede ser útil, claro que sí, no digo que no, pero hay algo que muy poquitas veces se trabaja y es desde qué estado emocional estás viviendo tu embarazo. Porque dos mujeres, evidentemente, pueden recibir exactamente la misma información, pueden hacer exactamente los mismos cursos, pero una vivirlo desde la confianza y la otra vivirlo desde el miedo. Y evidentemente no serán lo mismo. La información es la misma, lo que cambia es la manera en que cada mamá puede llegar a interpretar ese momento. Y eso cambia completamente la experiencia. El mayor cambio ocurre dentro de nosotras mismas como mamás. Cada día que pasa durante el embarazo tienes una oportunidad maravillosa para poder explorar dentro de ti, no solo de prepararte para la llegada del bebé, sino también para prepararte a ti como mamá, de aprender a escuchar realmente tus necesidades y tu cuerpo, de darte permiso para poder descansar, de dejar de exigir tanto y de confiar un poco más en tu cuerpo y en toda tu capacidad. Y sobre todo de recordar que si necesitas convertirte en mamá, no hace falta que seas una mamá perfecta, solo necesitas una mamá presente, porque tu bebé no necesita la perfección, sino que necesita 1000 veces más una mamá conectada. Una historia que veo una y otra vez es que he acompañado a muchas mujeres que llegan al embarazo con muchísimo miedo. Miedo al parto, miedo a la lactancia por si no serán suficientes, miedo a equivocarse, miedo a no ser las mejores mamás o las mejores que esperan las otras personas. Y algo muy bonito que sucede cuando empiezan a cambiar la forma en que hablan de ellas mismas es cuando dejan de repetirse constantemente que no voy a poder. Y lo cambian por seguro que sí voy a poder y seguro que sí que soy capaz, porque es importante repetirse todas estas afirmaciones, porque yo voy a confiar, porque yo sé escuchar mi cuerpo. Y esto no significa que desaparezcan estos miedos así de repente, pero significa que dejan de dirigir su vida y eso cambia por completo la experiencia de la maternidad. La maternidad tienes que saber también que se construye con pequeñas decisiones. Cada vez que eliges cuidarte, cuando eliges también incluso descansar, cada vez que decides pedir ayuda y confiar un poquito más en ti, también esto es maternar. Y estás construyendo a la madre que quieres ser y a la madre que quieres para tu bebé. Y muchas veces pensamos que ser una buena mamá consiste únicamente en cuidar, en hacerlo todo bien, en que al bebé no le falte de nada, pero también consiste en cuidar a la mamá y porque esa mamá tiene que cuidar al bebé. Y cuando una mamá está más tranquila, está más segura y está mucho más conectada consigo misma, también cambia la manera en la que acompaña a su hijo, en la que acompaña a su bebé. La maternidad puede llegar a ser muy, muy transformadora. Nadie puntúa cómo estás siendo madre. No existe una medalla para la mamá perfecta. No existe tampoco una clasificación, una puntuación, pero sí que existe un camino y cuanto antes comprendas que este camino empieza mucho antes del nacimiento, antes empezarás a disfrutarlo mucho mejor.
porque la maternidad no comienza cuando escuchas el primer llanto de tu bebé, sino que como hemos dicho, empieza el día que decides abrir el corazón para recibir esta nueva versión de ti misma. Ese es el verdadero nacimiento de una mamá. Y ahora quiero hacerte una breve reflexión y decirte una cosita. No esperes al parto para empezar a prepararte como mamá. Empieza hoy mismo, empieza cuidando de ti, empieza valorándote mucho más, empieza confiando un poco más en tu cuerpo, empieza hablándote bonito, hablándote con más amor, empieza creyendo que ya tienes dentro de ti mucho más de lo que imaginas, porque una mujer que confía en sí misma vive el embarazo de una manera muy distinta, vive el parto y el posparto de una manera totalmente ancestral. Y acompaña a su bebé desde un lugar mucho más sereno. Si sientes que quieres vivir esta etapa desde la confianza, desde la calma y desde la conciencia, me encantará acompañarte. Mi método Momento Vital no solo hablamos de embarazo o de parto o de lactancia, sino que realmente acompaño a las mujeres para que descubran todo el potencial, para que despierten todo el potencial que ya existe dentro de ellas y puedan vivir su maternidad mucho más conectadas consigo mismas y con su bebé. Si este mensaje ha resonado contigo, encontrarás en el segundo enlace de la descripción de esta cuenta, encontrarás mi WhatsApp. Y puedes perfectamente puedes contactar conmigo, porque sí, mamá, si empiezas a despertar mucho antes de lo que la mayoría de las personas imaginan, tu maternidad será más fácil y mucho más viva.